Justo como lo hacen ahora, muchas personas en la Edad Media viajaban por negocios, placer y razones religiosas. A diferencia de hoy, en el mundo medieval las personas solo tenían dos opciones al viajar. Podían ir ya sea por tierra o podían ir por mar. Aquellos con recursos viajaban a caballo o en burro, algunas de las opciones terrestres disponibles. Los productos se transportaban en animales de carga, carros y carruajes. En toda Europa, los romanos construyeron una red de carreteras y puentes a lo largo de su imperio. Estas carreteras se construyeron inicialmente para fines militares, pero se volvieron vitales para el comercio. Tras la caída de Roma en el siglo V, estas carreteras dejaron de mantenerse y volvieron a ser caminos de tierra. Para la mayoría, la única forma de ir de A a B era a pie, y los viajes por carretera durante la Edad Media eran horrendos. Retrocedamos en el tiempo y veamos por qué. Mis pies me están matando. Se podían recorrer distancias de entre 10 y 20 millas en un día, más si la necesidad era urgente y el camino estaba mejor mantenido. Motivados por su fervor religioso, los peregrinos podrían caminar hasta 30 millas en un día, pasando entre 8 y 10 horas caminando. Siendo una parte fundamental de la sociedad medieval, el cristianismo saturó las vidas de las personas medievales en Europa. Para ellos, su fe era tangible, reconocida en las grandes catedrales, abadías y reliquias que podían ver en varios santuarios a lo largo de las tierras. La Iglesia alentaba a las personas a realizar peregrinaciones especiales a estos sitios sagrados, donde encontrarían los dientes, huesos, zapatos u otros objetos que alguna vez pertenecieron a un santo importante. Orar en estos santuarios ofrecería redención y una mejor oportunidad de ir al cielo. Muchos santuarios incluso daban esperanza de curar enfermedades o discapacidades. En la Catedral de Canterbury, un peregrino podría comprar un frasco de la sangre de Thomas Becket. Se decía que curaba la epilepsia, la ceguera y la lepra. Se decía que en Walsingham un pequeño frasco contenía la leche de la Virgen María y su agua de baño está en eBay. Las reliquias más comunes eran clavos y pedazos de madera que se decía provenían de la cruz utilizada para la crucifixión de Cristo, y muchas de estas reliquias se duplicaron en toda Europa. Para finales de la Edad Media, el teólogo francés Juan Calvino mencionó que había suficiente madera de las supuestas piezas de la verdadera cruz en las iglesias para, cito, hacer un gran cargamento de barco. Por supuesto, el dinero estaba involucrado y se recolectaría cuando un peregrino llegara al santuario. Algunos darían más para tocar o besar la sagrada reliquia. Normalmente, el guardián del santuario les otorgaba una insignia de metal con el emblema del lugar como recompensa. Así, el peregrino podría fijarlo en su sombrero para que todos supieran qué santuarios visitó, el equivalente medieval de tener muchos sellos en el pasaporte. Algunos viajaban por tierra y barco al extranjero para visitar lugares sagrados como Palestina, donde supuestamente una cueva contenía la cama de Adán y Eva. Viajar en la Edad Media era peligroso, especialmente en viajes largos. Los peregrinos iban en grupos para protegerse de los forajidos. Los ricos pagaban a otros para que hicieran la peregrinación por ellos, como un comerciante de Londres que en 1352 pagó 20 libras a un hombre para ir al monte Sinaí en Egipto. Todos los caminos llevan a algún lugar. Encontrar tu camino podría ser complicado, ya que muchas carreteras no estaban señalizadas, pues pocas personas sabían leer. La mayoría de las personas se quedaban en su área local y no viajaban lejos, así que confiaban en su memoria para saber a dónde ir. Para viajes lejanos, se podía contratar un guía. La mayoría de las ciudades medievales no tenían un diseño planificado, crecían orgánicamente. Aunque muchas pavimentaron sus calles interiores, no todas las carreteras en la localidad también estaban pavimentadas. Las carreteras estarían llenas de barro, considerándose intransitables. Cualquier viajero que transportara mercancías tendría que rodear el obstáculo, incluso atravesando el campo de algún granjero, destruyendo sus cultivos o quedando atascado. Era común dejar tablones y piedras junto a las carreteras para cubrir el lodo y dar agarre a los cascos de los caballos, pero a veces eran robados por ladrones para atrapar a sus víctimas cuando estaban atascadas y vulnerables en el barro. Las rutas entre muchas ciudades eran intransitables durante los meses de invierno, y aunque las ruedas de un carro giraban fácilmente en el verano, aún había que lidiar con el sol abrasador y el polvo asfixiante. Para el siglo IX, los moros habían creado una amplia red de calles en Córdoba, España.
En Europa occidental, en el siglo XII se restauraban ciudades antiguas y se construían nuevas. Para el siglo XV, estas ciudades eran servidas por carreteras mejor mantenidas que traían productos de las áreas cercanas. Aunque en otras partes del mundo, como el Imperio Inca de Sudamérica, se construyó una compleja red de carreteras que irradiaba desde la ciudad capital de Cusco. Desde Quito, en Ecuador, a través de Perú hasta Santiago, en Chile, 2 carreteras paralelas, una siguiendo la costa y la otra los Andes, abarcaban el imperio. En total, esta red cubría 750, 0 kilómetros cuadrados de tierra, con 14, 0 kilómetros de carretera. ¿Ya llegamos? Cualquiera que pudiera permitirse comprar o alquilar un caballo podía viajar a caballo. Por supuesto, entonces se podían cubrir distancias mucho más largas. Los jinetes a menudo tenían un valet que caminaba junto a ellos, llevando un caballo de carga con las pertenencias de su amo. Los viajes largos podían prolongarse por semanas o meses, lo que implicaba pernoctar en algún lugar durante el trayecto. Un pequeño conjunto de campanas de metal, llamadas campanas crotal, se colgaban del arnés del caballo o del cinturón del jinete, haciendo ruido durante el viaje. Esto advertiría a los peatones que se apartaran del camino. Los más adinerados podían viajar en una litera, una caja similar a un carruaje sostenida por 2 postes y tirada por 4 caballos, 2 adelante y 2 atrás. Los caballos fueron entrenados para caminar a la misma velocidad. Los vagones abiertos y cubiertos se usaban para transportar personas y bienes. Los vagones tendrían 2 o 4 ruedas y serían tirados por caballos o bueyes. Eran mucho más lentos. Algunos vehículos estaban descubiertos, otros tenían una cubierta de tela sostenida con ramas arqueadas y los más lujosos poseían una estructura de madera con puertas. Aunque todos carecían del lujo moderno de la suspensión de muelles y eran incómodos y extremadamente incómodos sin importar. Hasta los viajes breves demoraban más de lo previsto. A fines del siglo XIII, la duquesa de Brabante, hija del rey Eduardo I de Inglaterra, se casó recientemente. No queriendo dejar su ropa atrás, se decidió que movería su colección completa de Londres a Ipswich, un viaje de alrededor de 85 millas. Cargado con sus atuendos, el carro tardó 18 días en llegar, incluso con 5 caballos tirando. Para contrastar, puedes hacer este viaje en aproximadamente 1 hora en tren hoy en día. Viajar podría ser costoso. Las posadas solo darían comida y alojamiento por una tarifa. Y un caballo, al igual que un coche hoy en día, requería mantenimiento y en ocasiones se averiaba. Era necesario estabular, alimentar y herrar a tu caballo, además de adquirir equipo de montar. Los gastos adicionales para el viajero medieval incluían ofrendas a iglesias y donaciones a casas de beneficencia en el camino. El mal tiempo, como lluvia o nieve intensa, podía causar grandes retrasos en los viajes, requiriendo dinero extra para alojamiento. Todos en el mar. En la Edad Media, el transporte marítimo prosperó, impulsando el comercio y los viajes a nivel global. Los comerciantes de diversos productos aprovecharon para exportar más mercancías a mercados extranjeros. Los vikingos eran famosos por usar barcos largos desde el siglo X para el transporte, el comercio y la guerra. Estos barcos podían cubrir largas distancias. De hecho, el aventurero vikingo Leif Erikson llegó a la costa de América del Norte desde Europa a principios del siglo XI y nombró a la zona Vinland. Los vikingos también usaban un barco mercante conocido como Gnar. Era más corto, más ancho y más profundo que un barco largo, lo que significaba que podía llevar más carga para comercios como lana, madera, pieles, armas y esclavos. El comercio se realizaba por rutas en el mar Mediterráneo, el mar Báltico y otros. Los Nars podían cruzar el Atlántico hasta Vinland, Groenlandia e Islandia para llevar ganado a los asentamientos nórdicos. Al sur, las galeras impulsadas por remeros se mantuvieron en uso durante todo el periodo. También se usaban en el norte de Europa, aunque en menor medida debido a su inestabilidad en aguas turbulentas. En la Alta Edad Media, un barco de un mástil llamado Kog fue reemplazando paulatinamente a las naves vikingas. Su casco de fondo plano era ideal para cargar y descargar, ya que el Kog podía asentarse nivelado en el puerto. Al final del periodo, la construcción naval había avanzado mucho. Se utilizaban con frecuencia barcos de carraca y carabela. La carabela era pequeña, ágil y veloz, con una vela latina. La carraca más grande tenía 3 a 4 mástiles y era lo suficientemente estable para mares tormentosos y largos viajes. Columbus utilizó 2 carabelas llamadas Niña y Piñata para su viaje a las Indias en 1492, así como una carraca más grande llamada Santa María. En Venecia,
Una ciudad construida sobre el agua, las góndolas se utilizaban desde la temprana Edad Media, aunque la aristocracia prefería viajar a caballo en vez de en barco. Desde la prohibición de montar a caballo en el siglo XIV, la élite italiana viajaba en góndolas por los canales, un medio de transporte aún utilizado por los turistas en la actualidad. Después de la llegada de la peste negra y sus brotes posteriores, en 1403, Venecia puso en cuarentena a los barcos en la isla Lazareto, donde los pasajeros esperaban 40 días antes de ingresar a la ciudad. A pesar de estas precauciones, para 1748, Venecia había sido azotada por la peste 48 veces. William Way, un erudito inglés del siglo XV, dio consejos para viajar en peregrinación por mar a Jaffa en la Tierra Santa desde Venecia. Recomendó mantenerse seguro, haciendo un contrato con el capitán del barco, en presencia de testigos antes de abordar el barco, y llevar comida extra para el viaje, así como laxantes y velas. Aconsejó encontrar un lugar en la galera, cita, en la cubierta más alta porque la más baja está ardiendo de calor y apesta. Advirtió que un buen lugar costaría 40 ducados por la galera, comida y bebida a Jaffa y de regreso a Venecia. También informó a cualquier peregrino en potencia que comprara una pequeña cámara de orina en Venecia porque, cita, si te enfermas y no puedes subir a las partes superiores, podrás hacer lo que tengas que hacer en ella. Los viajes en la Edad Media eran más lentos que los actuales, pero al igual que ahora, la asequibilidad, evitar estafas, la cuarentena y no contraer virus en el extranjero eran las principales preocupaciones del viajero medieval. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Espero que lo hayas disfrutado. Por favor, suscríbete si te gustó. Para los que se unen mientras este video se transmite en vivo, espero que tengan un fantástico año nuevo. Salud.